Les damos la bienvenida a las 3 sin estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. El objetivo principal del material que hemos preparado hoy, como bien dijo en la introducción, es realmente apoyarlos con una guía que les sirva a las personas para poder gestionar de la manera más efectivamente posible sus negocios desde el punto de vista financiero. Con eso dicho, vamos a estar viendo un material que hemos preparado. Me encantaría dejar la mayor cantidad de tiempo posible para preguntas y respuestas, ya que el material y, digamos, las hojas de trabajo se las vamos a compartir de manera posterior. Así que, por favor, siéntanse en plena confianza de ir haciendo preguntas en el chat sobre la marcha. Si las preguntas las veo que caben bien con lo que estoy hablando en el momento, voy a estar tratando de atenderlas. Si son preguntas que quizás me descarrilan un poquito la conversación, las recojo un poquito hacia el final en el espacio de preguntas y respuestas que vamos a tratar de dejar y que esperamos que sea bastante amplio. Entonces, con eso dicho, voy a compartirles un material que hemos presentado para el día de hoy. Este material, pues con mucho gusto también se los podemos hacer llegar de manera posterior, así que cuenten con eso, no hay necesidad de que tomen notas porque a esto les vamos a dar acceso. Entonces, antes de entrar en lo medular del tema de hoy, que realmente es la estrategia de gestión financiera, la herramienta de gestión financiera, quería compartirles también un material que nosotros trabajamos, quizás más al inicio de la crisis del COVID, como una guía práctica para empresarios que pudieran tomar todo lo que nosotros habíamos aprendido en una larga trayectoria y la información que estaba disponible en los diferentes especialistas y poder plasmarles en una sola página una hoja de una guía práctica, de manera que cuando ustedes estuvieran tomando decisiones, pues nada de estas cosas importantes se nos quedara por fuera. Si me permiten caminárselos brevemente y también mientras damos un poquito de tiempo para que más gente se nos una, la hoja de ruta sigue una metodología PDLA de Plan, Do, Act, en la que nosotros lo separamos en diferentes momentos. Hay un primer momento de diagnosticar, que yo creo que, digamos, con lo que se ha extendido el tema de la pandemia, es algo que yo creo que muchos estamos viviendo esto día a día, pero realmente lo que apuntamos ahí es tener la mayor visibilidad posible de qué está sucediendo a nivel de país, a nivel de iniciativas regulatorias y de gobierno, y cuáles pueden ser los impactos que estamos viendo en nuestro entorno, desde el punto de vista de clientes, de proveedores, de socios, de bancos, de aliados comerciales, y pues estar siempre sobrecomunicando, tratar de compartir la mayor cantidad de información posible con todos los stakeholders que tengan nuestras organizaciones, nuestras actividades. Después tenemos que pasar a una etapa de priorizar, donde tenemos que ver cuáles son las cosas más críticas de nuestras operaciones, que yo creo que es lo que muchos hemos estado haciendo los últimos meses, que son identificar las ayudas, ver cuáles son las posibles interrupciones que hay en las operaciones, pues que aquí en Panamá estamos muy afectados por las suspensiones de labores y las limitaciones de movilidad que tenemos. Y ver un poco quiénes son nuestros aliados, hacer un poquito de esfuerzos, quizás extendiendo la mano incluso a la competencia, a los gremios, uniéndonos para organizarnos, para buscar cómo todos salimos juntos de esto, ¿no? El momento de implementar, ahorita mismo un poco difícil, no todos estamos en actividades que puedan estar operando activamente, pero digamos, habrán que haber una estrategia comercial quizás renovada en base a las nuevas necesidades del cliente, una estructura operativa quizás diferente para atender una crisis, una demanda un poquito deteriorada, un poquito deprimida por la afectación económica que va a haber en el mercado. Los temas de pago, pues que yo creo que es un tema que se ha vuelto muy delicado con la duración que ha tenido la pandemia, porque la gente tiene muchas presiones de flujo. Y ver un poquito qué activos tiene la organización, que me imagino que es lo que muchos hemos estado haciendo también estos meses, y ver qué podemos hacer para reducir el balance, reducir el cobro. Y por último, que es mucho de lo que vamos a estar hablando hoy,
tener las herramientas de gestión desde el punto de vista de planificación financiera, ver cómo logramos posicionar nuestra marca de manera correcta en el ambiente de mercado, ver cómo protegemos a nuestro equipo, a nuestras personas, ver cómo nuestros procesos se están adecuando a las necesidades del mercado. Y por último, esto no va a ser un año ni el próximo de pensar en rentabilidad, salvo por algunos sectores específicos. Entonces, realmente lo que debemos buscar es minimizar el máximo gasto para buscar un punto de equilibrio lo más pronto posible y buscar el flujo de caja positivo a muy corto plazo. Esto lo debemos hacer teniendo presente pues que tenemos una organización a lo interno que tenemos que cuidar, tenemos una estructura comercial también que hay que proteger, la cadena de suministro y tener herramientas de medición que quizás son diferentes a las que hemos estado acostumbrados. A nivel social, yo creo que también parte de lo que debemos buscar es que nuestras soluciones también sean parte de la solución general al problema y ver cómo todos apoyamos a que todos a nivel de país, a nivel de mercado, podamos salir adelante. Yo creo que hace como 3 meses cuando hicimos esto, el concepto de resiliencia era un tema más, quizás más fresco, más novedoso. Ya ahora es un tema que está en boca de todo el mundo, pero no dejamos de insistir porque realmente es un tema importante. La resiliencia y la flexibilidad va a ser un tema crítico para los próximos meses y probablemente también para el próximo año, para el 2021. Entonces, esta herramienta se las vamos a dejar a mano, es simplemente una suerte de checklist para que ustedes estén viendo que no se les esté quedando nada por fuera. Como ven, ahí hay temas desde mercado, desde equipo de personas, de talento, de posicionamiento. Entonces, pensamos que es una lista bastante poderosa de todos los temas que se deben estar atendiendo. Pasando a la siguiente filmina, y es algo que nosotros debemos tener en mente nada más. Y de nuevo, este es un tema que ya se ha ido abriendo en diferentes rubros y cada uno va teniendo su propia dinámica por el hecho de los bloques y las diferentes velocidades a las que se ha venido restableciendo la actividad económica en el país. Pero el mensaje de fondo de esta gráfica es que ahorita mismo hay, digamos, un poquito de distorsión por lo que está sucediendo a nivel de mercado con suspensiones laborales, con temas de la moratoria en pagos a facilidades de financiamiento. Entonces, pensamos que de aquí a fin de año puede haber un poquito como un limbo en ciertos temas que tienen que ver con obligaciones. Y nosotros como empresarios tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras cuentas, cuáles son las obligaciones que estamos acumulando, porque digamos en enero o en el transcurso del próximo año, cuando digamos probablemente se venzan algunos de estos beneficios que han habido este año, pues en algún momento los gastos que estamos incurriendo ahorita mismo y que no se están pagando, pues se tendrán que pagar después. Entonces tenemos que tener mucha visibilidad de eso para poder hacer frente a lo que nos viene, porque aunque lográsemos algún nivel de estabilización en las operaciones comerciales, pues el deterioro que va a haber y la erosión del capital que va a haber este año va a ser muy importante. Entonces, nunca podemos perder eso de vista para saber si estamos, digamos, en un punto donde seguimos siendo sostenibles o en un momento donde va a ser muy difícil salir adelante al momento de la reactivación. Pasar a la siguiente filmina. Por último, en el tema del diagnóstico, yo creo que es un tema interesante. Nosotros los invitamos a ustedes a pensar un poco cuando ustedes diagnostiquen su empresa desde el punto de vista de qué capacidad tenemos de sostener los ingresos o a futuro, que nuestra oferta comercial siga siendo relevante para el mercado, que nuestra cadena de suministro sea resiliente y pues que no tengamos interrupciones en los despachos, ver que nuestra organización tenga capacidad de respuesta a los cambios tan importantes que están habiendo en la plaza en este momento, tener visibilidad de cuáles son los apoyos gubernamentales que están disponibles y a nivel de gremios y de sectores. Si nuestra empresa es una empresa muy disciplinada a nivel de costos y gastos, va a ser importante porque digamos, esa mentalidad va a ser importante para salir adelante en un momento donde el mercado va a estar bastante deteriorado. ¿Cuál es nuestra estructura de capital? La empresa funciona principalmente con capital de los accionistas o tiene un apalancamiento importante
y estamos expuestos pues a que los bancos tengan mucha presión sobre los flujos y sobre la empresa. Y por último, ¿cuál ha sido la historia del manejo de liquidez y cómo pensamos que debe ser en los siguientes meses? Y yo creo que una vez nosotros hacemos un ejercicio de conciencia a lo interno de nuestra organización, con ese pequeño semáforo que hay ahí, verde, amarillo y rojo, un ejercicio bien interesante es hacer este mismo ejercicio, digamos, a mano alzada, con nuestros principales proveedores, con nuestros principales clientes. Yo creo que todas las empresas creamos de facto alianzas importantes con clientes, con proveedores, con empleados, con socios, con bancos. Y no solo se trata de nosotros entender cómo estamos, sino ver nuestro entorno, cómo está, porque al final del día, si tenemos un proveedor clave que está expuesto a interrupciones, a crisis, a recortes, pues eso necesariamente nos afectaría a nosotros. Igualmente, si nosotros estamos en líneas de negocio que dependen de cierto perfil de clientes, y ese perfil de clientes va a estar amenazado o va a estar afectado, pues también debemos tener claro cómo va a estar la situación para esas personas o para esas empresas y ver eso hacia adelante, cómo luce y cómo nos puede impactar a nosotros. Entonces es un momento bien interesante. A mí me sorprende, bueno, nunca termina de sorprenderme y de alegrarme la voluntad que tiene la gente de conversar. Cuando uno toca este tipo de temas con clientes, con proveedores, con amigos, con gente del gremio, yo creo que hay mucha iniciativa, muchas ganas de hablar, muchas ganas de buscar soluciones. Entonces yo también los invito a eso, los invito siempre a tener los canales abiertos, los invito siempre en la medida de lo posible a hablar con claridad y con transparencia para que todos juntos podamos salir adelante del entorno que vamos a tener en los próximos meses y quizás incluso hacia el próximo año. Entonces, antes de entrar digamos, en la metodología, que es algo muy potente que les quiero mostrar en las siguientes filminas, realmente es cómo gestionar el flujo de la empresa en un estado donde realmente viendo nada más unos 4 o 5 números, uno toma una buena foto de la situación del flujo y lo puede proyectar sin mayor problema. Les voy a compartir también este checklist que tienen aquí de cuáles serían los temas críticos que se podrían optimizar en el flujo de caja, donde realmente lo que estamos haciendo es que lo estamos dividiendo, estamos viendo el balance y viendo cómo podemos hacer para rescatar valor y minimizar el balance en la medida de lo posible. Después viendo un poquito la parte de los costos y los gastos, donde lo que estamos haciendo en esa línea es siempre apuntando hacia reducir al máximo el punto de equilibrio. En este momento se vuelve muy difícil para todos nosotros estimar cuál va a ser el volumen de ventas una vez las actividades se retomen. Entonces, lo más conservador y quizás lo más correcto que debemos hacer, aparte de tratar de reinventarnos y buscar una forma de llegar a nuestros clientes con las condiciones actuales, es tratar de reducir al máximo el punto de equilibrio. A veces nosotros en el tema de asesoría decimos que cuando uno proyecta el número que más varía y el que más lejos a veces se pone de la meta es la venta. Sin embargo, el tema del gasto y el costo siempre se cumple o se excede. Cuando uno asume un nivel de ventas, muchas veces uno viene, realiza los gastos, el dinero sale y la venta no se da y al final del día quedamos en una situación delicada. Así que en esa parte yo creo que tenemos que pecar siempre de ser conservadores. Y el siguiente punto casualmente va en esa misma línea, que es cómo estimar el volumen de venta, donde realmente lo que nosotros proponemos es que para temas de volumen se trabajen con base a mesas de trabajo, donde podamos ver nuestro negocio segregado por categoría, por tipo de cliente, por canal de distribución, en la mayor granularidad que puedan tener. Y con el ejercicio anterior que conversamos, de tratar de mapear la situación de cada uno de los stakeholders de la compañía, tratar de uno imaginarse, estimar cuál podría ser un volumen de venta adecuado en base a una necesidad revisada que tengan las personas, estimándolo a nivel de mercado, a nivel del mercado que va a demandar el día de mañana, y después que el mercado más o menos pensamos que tenemos una idea de qué va a demandar, mejor dicho, en qué cantidad va a demandar, entonces podemos tener una buena conversación alrededor de en qué nivel de servicio o qué nivel de calidad. Porque, digamos, ciertos productos puede que el volumen se mantenga,
pero en formatos diferentes, en precios diferentes, en posicionamientos diferentes. Y nosotros tenemos que poder reaccionar a eso y tenemos que anticiparnos para que siempre lo tengan presente. Y el último punto de esta filmina, que es donde pensamos dedicar la mayor parte del tiempo de la charla de hoy, es en el tema de la preparación de un flujo de caja mensual. Hay que hacerlo semanal, hay que hacerlo mensual, semestral, anual, y acompañar esto con un balance y un estado de resultados. Es un tema que necesita gestión muy activa, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Entonces, con eso dicho, les quería presentar esta herramienta. Digamos, en el mundo de banca de inversión, que es donde nosotros venimos, nosotros nos enfocamos principalmente en el área transaccional, que puede ir desde fusiones, adquisiciones, hasta obtención de recursos para proyectos, para crecimiento, y por recursos se puede entender deuda, se puede entender capital o productos híbridos, financiamientos no tradicionales y temas similares. Y al final del día, no importa si la empresa es una empresa de 10 personas o si es una multinacional, la herramienta que les voy a presentar adelante en esta filmina es una herramienta que a todos les viene muy bien. Y realmente, cuando nosotros nos sentamos detrás de un plan de negocios la primera vez, lo que siempre hacemos es siempre pensamos en flujo. ¿Cuánto dinero hay que poner? ¿Quién lo va a poner? ¿Cómo lo va a poner? ¿Yo cómo voy a pagar? Y digamos, mentalmente, como dueños, uno está muy pendiente del dinero que entra, del dinero que sale, y cuando uno lo tiene en papel frente a sus ojos, digamos que está un poquito en el aire, que no ha empezado a operar, es relativamente visible. Sin embargo, después el negocio comienza a operar y nos encontramos con, digamos, la realidad del día a día, y nos pone frente a los ojos un estado de resultados y un balance. Entonces, nos enamoramos a veces del estado de resultados, que queremos tener buenos márgenes, que queremos tener unos niveles de gasto, obviamente necesitamos unos volúmenes de venta, unos crecimientos, y todo el mundo siempre está muy pendiente de cuánto ganó, cuánto perdió, si llegó al punto de equilibrio rápidamente o no. Y digamos, hay mucha atención en el tema del resultado, pero después resulta que el flujo de caja, los temas de pago, etcétera, parece que no guardan relación con el estado de resultados, porque puede ser que el estado de resultados están creciendo mis ventas, estoy mostrando ganancias, pero cuando vamos a ver la cuenta del banco, resulta que la cuenta del banco siempre está seca o está falta de flujo. Entonces nos vamos al balance, y el balance nos cuesta otra historia bastante diferente de qué es lo que tengo en el inventario, de qué es lo que tengo por cobrar en la calle, de cuánto le debo a mis proveedores, que cuánto tengo en el efectivo. Y realmente esa mentalidad típica del empresario de cuando empieza un negocio y está pendiente del dinero, cuando después nos llevamos a nivel de estados financieros, se pierde y hay como un disloque que nos vuelve a veces un poquito, nos confunde, nos pierde un poquito. Entonces, realmente la herramienta donde esos dos estados financieros se encuentran es el flujo de caja. Pero realmente los flujos de caja no es la herramienta que típicamente las empresas ven. El flujo de caja es muchas veces un estado financiero que hizo el auditor a final de año porque alguien lo pidió, el banco, lo que sea, y no es algo que está en la gestión del día a día, pues porque es un estado financiero que tiene decenas de líneas y bloques, y realmente cuando vamos a la escuela de negocio o cuando estamos aprendiendo a ser empresarios, nos enfocamos en aprender resultados, balance, y no le prestamos tanta atención al flujo. Sin embargo, de flujo viven los negocios, de flujo viven los accionistas, y con el flujo se le pagan las cuentas a todas las personas. Entonces, la metodología que nosotros usamos, que es la de flujo de caja libre operativo, es una forma muy sencilla de reconciliar el estado de resultados con el balance, para que ustedes puedan entender muy fácilmente cómo el dinero está siendo producido y cómo está siendo consumido por la operación. Entonces, antes de entrar en la matemática, les comento un par de temas conceptuales que son muy importantes. El primero es, cuando uno ve la empresa, realmente uno está viendo dos cosas. Uno está viendo una actividad comercial que, digamos, los financistas a nivel de banca de inversión a un negocio le llamamos un activo. No es la forma más correcta de decirlo, pero para este ejemplo creo que puede ser muy visible. Y usemos el ejemplo, un activo puede ser una casa, un apartamento.
Entonces, una cosa es el activo o el negocio. Imaginémonos por un segundo que tenemos un apartamento que vale $80,000. Entonces, el apartamento vale $80,000 independientemente de quién es el dueño. ¿A qué me refiero? El apartamento puede valer $80,000 y puede ser que el apartamento tiene una hipoteca, o puede ser que el dueño lo compró sin deuda bancaria, o puede ser que la hipoteca sea muy grande o muy pequeña. Y eso va a tener un impacto material en el flujo del dueño. Sin embargo, eso no afecta si el apartamento vale los $80,000 o no. Eso simplemente es un tema de cómo yo lo compré. Con las empresas es exactamente lo mismo. La operación del negocio tiene una actividad, tiene una producción de dinero, y quién es el dueño y a quién se le debe es la otra cara de la moneda. Entonces, nosotros vamos a ver un flujo operativo que es, digamos, el equivalente de lo que es el valor y la producción del apartamento. En este caso, viéndolo como un negocio, no como vivienda, imagínense que el apartamento lo estamos alquilando, para dar un ejemplo. Y el flujo financiero es el que me va a decir quién es el dueño de ese activo y cómo se reparten los dineros. Entonces, bajo ese entendido, comencemos a hablar un poquito del flujo de caja libre operativo, que es lo que vale el negocio. Y también para que tengan un poquito de visibilidad, nosotros cuando vemos reestructuraciones financieras de negocios que están en crisis, siempre hay un tema interesante, y es que aunque un negocio esté ilíquido porque no puede hacerle frente a sus bancos, no significa que lo que está ahí no valga nada. Lo que significa es que quizás sus obligaciones sobrepasan el valor de lo que hay ahí adentro. Pero por eso es que ustedes ven que muchas veces los negocios, uno lee en Estados Unidos, muchas veces los negocios se quiebran y siempre hay alguien que los compra, por dar una idea. Porque aunque el negocio se quiebre, eso lo único que significa es que los accionistas o algunos acreedores, algunas personas perdieron dinero en ese negocio, pero igual el negocio vale. Y otra persona lo puede seguir explotando si logra ponerse de acuerdo con las personas que son dueñas de ese activo. Nosotros nuestro negocio los tenemos que ver de esa manera, porque si nosotros comenzamos a confundir lo que me costó a mí tener el capital suficiente para operar el negocio versus lo que el negocio propiamente produce, va a ser muy difícil entender el negocio en su justa medida. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa. Y de nuevo, yo sé que vamos a entrar en algunos temas técnicos, así que por favor, yo tengo aquí el chat al frente. En cualquier momento, cualquier pregunta, estoy pendiente también de esto acá. Entonces, el siguiente tema que les iba a comentar era, cuando nosotros vemos el flujo de caja libre operativo, el flujo de caja libre operativo está segregado, por así llamarlo, en dos partes. Lo primero es que operativamente los negocios producen dinero. A esto es a lo que nosotros le llamamos EBITDA, y de eso vamos a hablar en un segundo. Pero los negocios, para producir ese dinero, también necesitan que se invierta en ellos, en tres cosas principalmente: los impuestos, porque cuando uno genera utilidades también genera obligaciones con el fisco. Lo segundo son inversiones, que cuando uno genera negocios muchas veces hay que invertir a largo plazo. Y capital de trabajo, que a veces es alguna de las cosas que a la gente se le olvida o que puede ser un poquito más confusas. Pero yo creo que aquí, si lo vemos desde la mentalidad de dueño, como la persona que se preocupa por manejar la chequera a un negocio, nos va a hacer sentido muy rápidamente. Entonces, ¿el EBITDA qué es? El EBITDA, hay dos maneras de calcularlo. Podemos tomar la utilidad operativa del negocio y devolverle la depreciación, que es simplemente tomar las ventas, los costos y los gastos del negocio. Y cuando decimos los gastos del negocio, son los gastos operativos. Gasto operativo, ¿qué significa? Que no tiene interés, porque el interés es dinero del banco, que ya dijimos que lo íbamos a ver aparte. Y pues obviamente si hay temas que es una empresa familiar y hay cargos internos o algo por el estilo, pues eso de alguna manera es dinero que sale, pero que deberíamos entender como casi como un dividendo, ¿no? Entonces, digamos, es la venta, el gasto, la venta al costo del gasto que normalmente incurre la empresa para producir utilidades. Entonces podemos tomar la utilidad operativa y devolverle la depreciación, esa es una forma, o podemos tomar la utilidad neta que produjo el negocio y le devolvemos los intereses, los impuestos y la depreciación. Al final del día los números vamos a llegar al mismo lugar, es una matemática, siempre va a cerrar. Igualmente les pediría que entendamos el concepto.
al final de la presentación nosotros con mucho gusto les vamos a compartir una tabla de Excel donde les va a quedar esta herramienta y la van a poder usar y la van a poder aplicar en sus negocios. Entonces, ese EBITDA es un EBITDA que lo vamos a ver siempre como en un monto absoluto en dólares. También les doy un dato para que lo tengan presente. Si yo veo el EBITDA como un porcentaje de la venta, uno siempre puede buscar empresas públicas y ver si hay empresas públicas que están en mi negocio y ver más o menos qué márgenes tienen las empresas públicas que están en mi negocio. Entonces, por darles un ejemplo, o sea, si yo soy una empresa, aquí tengo una tacita de café, se me ocurre, si yo soy una empresa y yo soy un productor de café, un café de especialidad aquí de Panamá y yo vendo café y yo tengo mis utilidades y yo quizás pienso que me está yendo bien o me está yendo mal, pero no sé si mis números son los correctos o no. Un bonito ejercicio es ver allá afuera empresas públicas de café y ver ellos qué EBITDA tienen sobre venta y ver eso cómo compara con el mío. Y ya después de eso uno se puede ver ese número si es más alto o más bajo y uno comienza a entender si puede ser un tema de precios, si es un tema de escala, de condiciones de mercado, pero realmente este es un ejercicio que nosotros hacemos a todo nivel. Empresas pequeñas las comparamos, las comparaciones son odiosas, pero la verdad es que ayudan y dan luces, hay mucha información pública allá afuera y la estamos usando a nuestro favor. Entonces, busquemos esos ejemplos, busquemos esas cifras que nos pueden ayudar y veamos si el negocio lo tenemos en, digamos, en unos niveles de rentabilidad adecuados. Ahora, ese EBITDA que genera el negocio, como dije hace un momento, necesita que se le hagan inversiones. Y voy a ir de lo más fácil quizás a lo que es un poquito más complejo de entender. Lo más fácil son los impuestos. Las ganancias que genera nuestra operación nos van a generar un impuesto sobre la renta. Entonces, pues el impuesto sobre la renta iría en la siguiente línea, que es un negativo. Las inversiones en activos fijos. Inversiones en activos fijos, ¿qué son? Dependiendo de nuestra actividad, pueden ser, si yo soy una persona que maneja venta al por menor, sería abrir una nueva tienda, es una inversión a largo plazo. Si yo produzco algún bien, todos los equipos de fabricación vendrían siendo activos fijos. Si yo estoy en algún negocio de industria, una nave industrial, un terreno, una flota de camiones para repartir, realmente son todas esas cosas que nosotros invertimos, que pensamos que es dinero que vamos a poner en la empresa y que en el tiempo lo vamos a ir recuperando. Sin embargo, a nivel de flujo, pues hay que pagarlo inmediatamente o financiarlo. Denme un permiso. Os saludes. Ok, entonces el siguiente tema que tenemos acá, permiso que me entró una visita. Disculpen, ya estoy de regreso. Entonces, el siguiente tema es el tema de la inversión en los activos fijos, como estábamos conversando hace un momento. Y las inversiones de activos fijos tenemos que tener presente de que son hasta cierto punto como unos escalones. Uno tiene unas inversiones en activos fijos que uno puede hacer recurrentemente, que son cosas pequeñas, pero normalmente si uno quiere un aumento de capacidad o un crecimiento, normalmente los temas de inversión en activos fijos son cosas que uno tiene que hacer una inversión grande en algún momento y la organización poco a poco va llegando a ciertos niveles de utilización. Pero de nuevo, cuando nosotros estamos viendo esto a nivel de flujo, aunque sean inversiones a largo plazo, son inversiones que hay que desembolsar de la manera que se defina, pero que tienden a ser a corto plazo. Si recuerdan hace un momento cuando estábamos hablando del EBITDA, nosotros decíamos que a la utilidad nosotros les devolvíamos la depreciación. Y es porque desde un punto de vista de rentabilidad y de retorno, es muy correcto ver la depreciación porque esas inversiones en el tiempo las vamos asumiendo poco a poco. Sin embargo, eso nos distorsiona el flujo. Entonces, lo que nosotros hacemos es devolvemos la depreciación, que es un cargo que no es efectivo, ahí no, la depreciación no se desembolsa, y metemos el desembolso real. Y de esa manera estoy llevando a dólares, por llamarlo de alguna manera, lo que son mis activos fijos, en vez de estarlo amortizándolo en el tiempo para fines contables. Entonces, el siguiente tema
es el tema de capital de trabajo. Capital de trabajo es, digamos, si nuestro negocio fuera un auto, el capital de trabajo es la gasolina que tenemos en el tanque. Es una cantidad de dinero que las empresas necesitan para operar y es un dinero que se queda ahí adentro, encerrado, fijo, casi que atrapado en el negocio, que ese dinero no sale, salvo por una gestión muy activa, se puede reducir un poco, pero normalmente no mucho, y es parte casi que del capital de la empresa. Entonces, el capital de trabajo principalmente es la mezcla de nuestras cuentas por cobrar, de nuestro inventario y de nuestras obligaciones con proveedores, con empleados. Las empresas muchas veces tienen sus activos corrientes, sus pasivos corrientes y tienen muchas otras cuentas que podríamos poner aquí, pero digamos son todos esos activos operativos y pasivos operativos que necesitamos para correr el negocio. Cuando nosotros vemos el estado de resultados, nosotros vemos ventas, costos y gastos. Sin embargo, eso nos habla de ganancias, no nos habla de flujo. Cuando nosotros vemos cuentas por cobrar, ahí realmente vemos de lo que se vendió, qué es lo que logramos cobrar. Cuando nosotros vemos de inventario, ahí es lo que nosotros vemos de ese costo incurrido, realmente cuánto es lo que hemos comprado y lo que hemos despachado. Y en la anterior ya vimos lo que habíamos vendido. Y cuando nosotros hablamos de gastos, lo relacionamos también a los proveedores, que es de esos gastos incurridos realmente cuánto nosotros hemos pagado. Entonces, como les comentaba hace un momento, el capital de trabajo se tiende a volver una bolsa que es bastante fija en la empresa. Entonces, lo que nosotros vamos a ver a nivel de flujo es el movimiento. Si de un periodo al otro ese número aumentó o ese número se achicó. Si yo un año vendo mucho dinero, vendo más dinero que el año pasado y no lo cobro, yo tengo dos problemas. Incurrí mayor costo de producción porque estuve produciendo o comprando más producto que estoy vendiéndole a un tercero, entonces tuve que desembolsar dinero para producir eso que vendí. Y el segundo problema que tengo es que al no haberlo cobrado, entonces resulta que tengo una obligación de flujo porque como el cliente no me ha pagado, yo tengo que pagarle a mis proveedores, tengo que pagarle a mis empleados, tengo que pagarle a todas las personas que trabajaron en producir esas cosas. Entonces, con el capital de trabajo, lo que nosotros estamos haciendo es llevando al efectivo el estado de resultados hasta el punto del EBITDA. Con el activo fijo, estamos llevando a flujo la parte del balance que tiene que ver con activos fijos y la parte del estado de resultados que tiene que ver con depreciación. Y los demás temas, como dijimos hace un rato, los vamos a dejar para el momento del flujo financiero, que es la deuda y lo que tiene que ver con los accionistas. Entonces, si yo tomo el EBITDA de la empresa y le descargo las inversiones de inventario, perdón, las inversiones de activos fijos, de capital de trabajo y de impuestos, eso me lleva al flujo de caja libre operativo. Con esos 5 números, ustedes pueden tener muy buena visibilidad de qué sucedió en su negocio en los años anteriores y cómo podemos proyectar lo que debe suceder en su negocio hacia futuro, hacia adelante. Entonces, realmente cuando tienen el flujo de caja libre operativo, ese dinero, realmente nada más hay dos cosas que se pueden hacer con él. Y volvemos a la analogía del apartamento. Eso, digamos, sería el dinero neto de las rentas, si seguimos el ejemplo del alquiler de la propiedad. Y realmente después de que la renta, yo pagué el seguro, yo pagué los impuestos, pagué la cuota de mantenimiento y pagué cualquier otra cosita que tenga, ese dinero que me queda, solo hay dos cosas que se pueden hacer con él. Se puede pagarle con ese dinero al banco y si no hay banco, entonces ese dinero es del accionista para repartirlo como dividendo. O si el dueño lo quiere reinvertir o quiere crecer o quiere hacer otros negocios con eso, pues ya ese es su beneficio, ¿no? Pero lo que es importante y que es la dinámica de este ejercicio es que el flujo de caja y el flujo de caja libre operativo, el flujo financiero, realmente son el mismo número, porque son dos caras de la misma moneda. El flujo financiero me está diciendo qué produjo el negocio, el flujo libre operativo me está diciendo qué produjo el negocio y el flujo financiero me está diciendo quién es el dueño de esos flujos. Entonces, lo que produjo el negocio, cuánto va para el banco, cuánto va para el dueño. Si ustedes hacen este ejercicio, siempre es muy importante que vean si el flujo de caja está generando suficiente para pagarle a sus bancos sus obligaciones y queda
para pagar un dividendo a los accionistas. ¿Qué nos encontramos? Y es lo que les alerto que le presten mucha atención. A veces las empresas, los dueños de las empresas miran el estado de resultados y dicen, generé utilidades este periodo, no toman en cuenta que hubo un flujo de caja libre operativo negativo por razones de capital de trabajo, de inversiones, de la que hayan sido, pero como la utilidad fue positiva, entonces declaran un dividendo. Entonces, si uno declara un dividendo sin haber tenido flujos, y puede ser que uno en su mente está diciendo, no, lo que pasa es que yo me endeudé porque yo ese dinero lo estoy usando para las cuentas por cobrar o ese dinero lo estoy usando para el inventario. Al final del día, el dinero es una bolsa y el dinero uno piensa que lo está usando para una cosa, pero realmente lo que tengo que ver es si yo producí flujo para pagarme un dividendo. Y a veces uno se encuentra que hay empresas que no generan flujo, reparten dividendos y lo que de facto está sucediendo es que se están endeudando para pagarse el dividendo. Si la empresa es sana y tiene niveles de endeudamiento sostenibles, esto puede ser, digamos, permitido y por eso los bancos lo logran hacer, lo permiten hacer y financian, pero tienen que tener mucha visibilidad de qué está pasando con el dinero. Y también cuando el flujo se está generando a nivel del flujo de caja libre operativo, tenemos que estar muy claros de que el flujo esté proviniendo del EBITDA. Momentáneamente, uno puede vender un bien, uno puede achicar los inventarios o achicar las cuentas por cobrar, pero realmente lo que mantiene vivo al negocio, lo que le da salud al negocio, es la generación de EBITDA. Por eso ese número es tan importante. Esa es la salud y el futuro y la sostenibilidad de la empresa. Voy a seguir por acá. Tomando en cuenta este marco conceptual, uno puede hacer diferentes herramientas, estrategias para mejorar el flujo de la empresa. Y nosotros las dividimos en dos. En estrategias internas, que son las que se hacen con recursos propios del negocio, y estrategias externas, que son las que necesitan de un tercero. Algunos ejemplos, pues para que lo tengan presente, como siempre, en el área comercial, nuevas líneas de negocio, diversificación, optimización del portafolio de productos. Esto es algo que muchas veces las empresas no ven, que es depurar el portafolio y es a veces achicar y quitar servicios que no generan flujo, porque la metodología que acabamos de ver aquí atrás se puede aplicar para toda la empresa, para una unidad de negocios, para un punto de venta. Entonces, con esta herramienta, uno puede ir desagregando la empresa y viendo a ver qué está produciendo efectivo y qué no está produciendo efectivo y en base a eso tomar decisiones. También se pueden ver oportunidades de reestructuración del capital, de reducción de costos, mejorías en productividad, reducción del gasto operativo del administrativo, mejorar la utilización del activo fijo, manejar el capital de trabajo, expansiones geográficas, refinanciamientos y reestructuraciones. Entonces, al final del día, todos estos son ejemplos de muchos otros que pueden haber donde podemos impactar la generación de flujo del negocio y al final del día la generación de flujo de negocio es lo que le produce bienestar a los accionistas y a los stakeholders. Y para la parte externa, entonces ya entramos en la parte que les comentaba que era parte de lo que es la especialidad de nosotros como firma, que es toda la parte que tiene que ver con fusiones, adquisiciones, integraciones verticales, horizontales, alianzas estratégicas, escisiones, recompras de acciones, tercerizaciones de servicios, que es un tema bien interesante ahora con estos temas del COVID, cuando se habla de cadenas resilientes y flexibles. Uno a veces dice, oye, ¿cuál es el negocio? ¿Ser el dueño del activo o tener acceso a él? Digamos, a nivel de ejemplo, dice, oye, yo necesito tener un auto o yo puedo estar en Uber y en vez de estar endeudado y en vez de estar con una obligación de un auto que me tiene mantenimiento, me tiene gasolina y me tiene preocupado, simplemente pago por uso y si lo uso mucho, pago mucho, si lo uso poco, lo uso poco, pero tengo acceso al activo y está directamente relacionado a mi actividad comercial y no es un costo fijo, sino que es una cosa totalmente flexible como un acordeón. Un tema de venta de activos no productivos, que es algo que se ve bastante en empresas familiares de gran tamaño, pues que se van acumulando patrimonio en bienes personales y en activos que no producen. Y pues fuentes de financiamiento no tradicionales, como ampliaciones de capital con capital estratégico o capital financiero. El ejercicio que vimos hace un momento de flujo de caja, algo que nosotros recomendamos siempre para que ustedes tengan presente
y era lo que decíamos también en las primeras filminas, es esa herramienta que está allí es para que ustedes conozcan su negocio, diseñen estrategias y tomen decisiones alrededor de eso, pero es una herramienta tan sencilla que realmente se debe hacer un plan de seguimiento financiero mensual. Y lo que nosotros recomendamos siempre es enfoquémonos en esos 5 rubros, en el EBITDA, en las inversiones de capital de trabajo, de impuestos, de activos fijos y el flujo de caja libre operativo. Y esas 5 palancas las medimos mensualmente y las vamos a ver a detalle. Al final del día nosotros entendemos que vamos a decir, oye, tengo un tema del capital de trabajo, pero después nos vamos a meter y vamos a ver que es que hay un inventario que no rota, o hay un cliente que está dando problemas de pago, o hay un proveedor que no me da crédito que antes sí me daba crédito. Entonces, esto hasta cierto punto es ir del macro al micro. Uno toma la foto a 30.000 pies de altura de dónde está la situación de la empresa. Con eso dicho, uno identifica dónde me duele, y donde yo veo dónde me duele, entonces ahí voy buscando, voy entrando y voy viendo cómo voy jugando con todas las palancas que tiene el negocio consistentemente. Por último, ya para abrir un último comentario antes de abrir el tema de las preguntas y las respuestas, les dejo aquí también esto para que lo tengan presente. Cuando nosotros hablamos de finanzas, hablamos de algo que no se puede confundir con estrategia y con excelencia operativa. Al final del día, las finanzas lo que nos van a hacer es que nos van a tomar una foto de lo que está sucediendo con nuestra organización. Nuestras políticas operativas y nuestro buen o mal manejo de nuestro negocio se va a reflejar en resultados. Entonces, cuando nosotros estamos tomando decisiones no solamente financieras, realmente lo que nosotros estamos haciendo es que estamos tomando decisiones de yo cómo diseño mi negocio. Entonces, les dejo esta herramienta en sus manos. A nivel macro o conceptual, hay 4 formas en las que uno piensa en estrategia. Una es las 5 fuerzas de Porter, donde lo que estoy diciendo es cómo cambio mi posición competitiva, es cómo yo hago que mi posición competitiva mejore con respecto al competidor. Es un yo gano y tú pierdes, es muy binario. Hay una metodología de competencias, que es la que recomienda la gente de Bain Consulting, donde ellos dicen, oye, ¿cuáles son mis competencias más relevantes? Porque mis competencias son lo que me dan fuerza, y mis competencias son los que me van a dar ventajas competitivas, que es lo que me van a hacer líderes y sostenibles. Hay un tema de teoría del juego, para los que vieron la película de John Nash, muy buena, y al final del día el tema de teoría del juego es un tema más táctico que estratégico, que es un tema muy cortoplacista, pero súper importante. Si yo hago esto, ¿qué hace mi competidor? Si yo hago esto, ¿qué hace mi proveedor? Y es un poquito cómo es la dinámica del mercado a corto plazo si yo tomo decisiones, cómo eso se refleja en la dinámica del mercado, y eso cómo me puede convenir o cómo me puede afectar negativamente. Y por último, la teoría de la adaptabilidad, que yo creo que esa es la que está más de moda ahorita mismo, que es toda la que tiene que ver con transformación digital. Esa es la que nos invita a reinventar nuestra empresa, a descubrir mercados nuevos, a atender clientes, digamos, crear nuevos clientes en formatos que antes no existían. Pero yo les quiero dejar el marco conceptual allí, porque realmente yo pienso que todas las estrategias se necesitan mutuamente. Yo necesito tener un posicionamiento en el mercado, yo tengo que tener unas competencias muy fuertes para competir, yo tengo que tener inteligencia táctica para mi próximo movimiento, y por último el tema de adaptabilidad es todas las 3 que acabamos de ver anteriormente, constantemente las tengo que estar revisando, que es a lo que nos invitan. Entonces, en este momento de crisis, de nueva normalidad y de todas estas palabras que yo creo que ya todos estamos un poquito hastiados de escucharlas, es un momento de rediseñar empresas, es un momento de rediseñar cómo trabajamos, a quién servimos, y cuál es nuestro área de enfoque y cómo vamos a atender al mercado. Entonces siempre los invito, pues utilicen eso ahí con esos nombrecitos que están. Les di un tablerito de cuáles son las principales cosas, cómo se miden, pero hay mucho material disponible, como para que lo piensen, para que tengan un poquito de creatividad alrededor de eso y entiendan que las decisiones que están tomando no son decisiones de cómo llego de aquí a fin de año y qué va a pasar en los próximos meses. Esta es una oportunidad de rediseñar nuestras empresas, y tenemos que hacerlo conscientemente.
Por último, viene aquí esta filmina que dejamos que dice es hora del test. Terminando el webinar con los amigos de Ciudad del Saber, les vamos a compartir un link donde ustedes van a poder recibir un pequeño formulario donde van a poder llenar la información necesaria para hacer para sus operaciones el flujo de caja libre operativo que vimos hace un momento. Nosotros eso pues se los ponemos a la orden, el que quiera puede contar con eso y le vamos a mandar el Excel que resulte del ejercicio a su correo y demás está decirle que estamos más que a la orden si quisieran consultar con nosotros en cómo interpretar lo que arrojó eso. Una cosa bien bonita para que lo tengan presente cuando hagan el ejercicio, a los que les interese, que ojalá muchos se animen, es que de nuevo tengan en cuenta de que esa herramienta es flexible y la pueden usar para una unidad de negocio, para un producto, para aula en línea, la pueden usar para un periodo, eso pueden medir un mes, pueden medir 2 semanas, pueden medir 3 años. Entonces realmente uno puede tomar eso como una herramienta de diagnóstico de muchas cosas y realmente los invito a que la aprovechen. Van a ver que el entendimiento de las finanzas de su empresa se les va a esclarecer muchísimo cuando la comiencen a usar y obviamente la simplicidad no significa que vamos a perder visibilidad de qué es lo que está pasando, porque obviamente lo que estamos haciendo es, estamos ordenando ideas macro para ver cuál es la situación y después igual como todo tenemos que entrar al detalle a construir y a buscar soluciones. Entonces, con eso dicho, ese era el final del material que les habíamos preparado para la tarde de hoy. Espero que haya sido de provecho para ustedes esto que les hemos compartido y lo que les podamos compartir después de la charla. Y estamos a la orden para cualquier pregunta, para cualquier consulta que puedan tener. Aquí no sé si los amigos del Centro de Innovación me ayudan un poquito con la herramienta, que están más familiarizados con ella, pero bueno, estamos aquí a la orden. Aquí tengo una consulta de Julia Barba. ¿Puedo usar la herramienta para un negocio nuevo, emprendimiento, como un tipo de proyección? Julia, gusto saludarte y gracias por la pregunta. Mira, te voy a dar un comentario para que lo tengas presente. Nosotros hemos visto acuerdos de accionista de gente que hace negocios nuevos y en el acuerdo accionista tienen esta herramienta como proyección, como bien dices, con ese orden de idea, donde los socios dicen, nos comprometemos a invertir esto, que es la inversión en activo fijo, etcétera, vamos a perder tanto unos años, vamos a ganar tanto los otros, y básicamente lo que tienes ahí es una herramienta que permite a todos ponerse de acuerdo en cuáles son las expectativas del negocio. Es una herramienta muy poderosa porque en emprendimientos a veces es muy difícil saber el negocio una vez arranca por dónde termina, pero uno sí necesita saber cuánto es lo que la gente está dispuesta a invertir, qué es lo que la gente piensa que está adecuado. Entonces es una herramienta muy poderosa y nosotros lo hemos visto muchas veces y en negocios muy grandes que se hacen en base a eso y que, digamos, la gente no se pone a hablar de estado de resultados, no se pone a hablar de balance y dice, oye, este es el flujo que nosotros queremos. Me preguntan por acá, dice, finanzas para los que estamos empezando a desarrollar una idea. Sí, mira, de acuerdo, cuando hablas de desarrollar, Nicole Peña, gracias por la pregunta. No me queda claro si la pregunta es desarrollar un negocio, desarrollar un proyecto, pero al final del día la herramienta es muy poderosa porque vas a tener, cuando empiezas, mucho flujo negativo al principio. Entonces es muy importante saber ese flujo, dónde está, a cada uno de esos flujos independientes conseguir una fuente de financiamiento y te va a ayudar muchísimo a ordenar las ideas. Si quieres, con mucho gusto, podemos, cuando te mandemos la herramienta, ver cuáles son los principios de lo que estás haciendo, pero nosotros en la firma, cuando hacemos consultoría, nos enfocamos el 90% del tiempo en hacer la herramienta de flujo y cuando la herramienta de flujo la terminamos, entonces construimos estados, resultados y balance, que es lo que quieren ver los bancos y los accionistas. Pero el empresario necesita la respuesta a nivel del flujo. Déjame ver por acá si alcanzo a ver otra pregunta.
A ver, les pido disculpas que estoy aquí tratando de ponerme a la orden con... Muchas gracias, Cornelio Miller, por tus comentarios. Es necesario simplificar la transferencia de conceptos, de acuerdo. Mira, el tema de complejidad y de terminología, te lo entiendo y lo respeto, y realmente es un tema que es un reto que tenemos las personas de finanzas. Yo creo que un poquito a veces pecamos como los abogados de que queremos manejar nuestro propio lenguaje y que nada más entre abogados nos entendemos o que entre financistas nos entendemos. Entonces, parte de lo que yo he querido traer hoy sí ha pecado de que el lenguaje es un poquito técnico, pero lo que les ofrezco también mucho alrededor de esto es simplicidad. Realmente son 4 números a los que le estamos siguiendo la pista. El EBITDA, aterrizándolo a conceptos contables más comunes, sería la utilidad antes de depreciación, amortización, intereses e impuestos. Bueno, el capital de trabajo y la inversión en activos fijos, quizás sí es un tema nada más de entender la fórmula, pero digamos amarra más claramente con los conceptos contables típicos, ¿no? Déjame ver por acá qué más tenemos. Tengo una consulta por acá de Ricardo Correa: cómo cambiar el mindset tanto de los accionistas como el financiero de la empresa hacia el flujo de caja libre operativo cuando siempre han hablado del lenguaje de resultados. Comentario importante. Yo creo que es obligación del gerente y del presidente, del emprendedor, manejar los 3 conceptos. Uno tiene que manejar el estado de resultados, que lo que habla puramente es de la rentabilidad de la empresa, y es una película que uno va grabando a lo largo de los meses en el año. Uno tiene que hablar de balance, que es una foto de dónde estoy hoy, cuál es mi salud, y uno tiene que hablar de flujo, que realmente es el dinero que tiene la empresa después de lo anterior. Y yo creo que cada uno de esos tiene su justa medida, y se tiene que atender en su debido uso. Y quizás parte del mensaje de hoy es que pensamos que si la utilidad luce bien, lo demás está ganado. Y quizás hoy parte del tema era abogar un poquito a favor del flujo de caja libre, que es algo supremamente importante, que nunca se nos debe olvidar. Por la situación actual, ¿no sería preferible hablar de flujos de caja semestrales casi que diarios? Sí, mira, yo te diría que totalmente de acuerdo. Uno debería estar viendo ahorita mismo flujos semanales, quincenales, hay que llegar a las fechas. Inclusive nosotros podríamos ver esto desde 2 puntos de vista. O sea, nosotros podríamos ver esto desde el punto de vista de lo que acabamos de ver, que es la producción completa de flujo, y cortarla en periodos bastante cortos para ver cómo estamos. Pero hay otra forma de ver, que es un flujo de caja, llamémosle de gestión, que en vez de organizarlo de esa manera, que tiene que ver con cómo yo entiendo el negocio desde el punto de vista de dueño, es una hoja de trabajo que también les podemos compartir, que es simplemente una hojita de trabajo donde diariamente uno proyecta todos los días del mes, y todos los meses dices qué cobro, con qué fuentes cuento, qué pago, y qué obligaciones tengo. Y realmente ese es un flujo que se maneja, que es un flujo que le llamamos de usos y fondos, que los fondos disponibles es lo que tengo a favor y los usos son las obligaciones. No va a ser tan poderoso desde un punto de vista de toma de decisiones, pero te va a dar mucha visibilidad, para ver si tienes en el día a día, si tienes faltantes. Déjame ver qué tengo por acá. Finanzas, que estamos empezando a desarrollar una idea. Yo creo que esa pregunta la habíamos atendido. Hablamos del tema del emprendimiento también hace un momento. Sí, y por ahora esas son las preguntas que tengo. Bueno, señores, señoras y señores, veo que son casi las 4 de la tarde, que era lo que teníamos agendado para hoy de 3 a 4. Así que quiero aprovechar para agradecerles a todos su tiempo, esperando que le hayamos podido compartir material que haya sido de provecho y de valor para ustedes y para sus organizaciones. Sabemos que son tiempos
retadores, y agradecemos inmensamente que hayan dedicado el tiempo para estar hoy con nosotros. Y también agradecemos al Centro de Innovación y a todos sus aliados por habernos invitado, y bueno, estamos siempre a la orden para apoyarlos. Terminando la llamada, vamos a estar compartiendo entonces el link para que puedan tener el acceso al material que vimos hoy, para que puedan también tener acceso a la herramienta de la que conversamos. Así que les agradezco inmensamente su tiempo, su atención, y con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos.